Una mujer celosa es capaz de muchas cosas. Claro que también en los hombres se presenta ese mismo fenómeno. Muchos hombres, presas de los celos, forman pataletas, forman casaperas e incluso está demostrado que llegan hasta el crimen contra sus parejas o contra los que supuestamente o aparentemente le han quitado la pareja. Pues la situación de esta joven Day Vázquez, la exesposa del hijo del presidente de la República, Nicolás Petro, es uno de esos problemas patológicos, los celos obsesivos y por supuesto con razón. Esta joven Day Vázquez se sintió traicionada, lastimada en su autoestima, en lo más profundo de su ser, no solamente por su marido, sino por su mejor amiga Laura Ojeda, que se habían criado en el mismo barrio, un barrio de clase baja de Barranquilla. Laura Ojeda, por supuesto, hoy es abogada de la Universidad del Atlántico, que es la pareja que tiene Nicolás Petro. Esta jovencita Day Vázquez, que se dio cuenta el año pasado, a finales del año pasado, que le estaba jugando sucio Nicolás Petro, se vengó, tomó venganza y de una forma cruel y por supuesto lastimando la imagen del señor Nicolás Petro. No agrediéndolo físicamente como sucede en muchas escenas de celos, sino lastimando la imagen, pisoteando la imagen del diputado y a la vez hijo del presidente de la República. Y por supuesto que estuvieron listos los periodistas que siempre estamos, y no me exonero de eso, esperando cualquier momento para sacarle jugo a esa caña que entre más se apriete, más da jugo. Los periodistas de Revista Semana no ahorraron los esfuerzos en llamar a esta joven, ponerla frente a las cámaras a que se despachara con toda su desnudez y toda su energía, su pasión por dañarle la imagen a Nicolás Petro. Y por supuesto esto salpica a la Casa de Nariño y salpica al presidente de la República, el padre de Nicolás Petro. Hay una situación que la derecha recalcitrante, la derecha opositora, quiere aprovechar de manera inteligente quizá o de manera sigilosa. Y es que quieren hacer aparecer el caso de Nicolás Petro recibiendo dinero de empresarios de la costa en su mayoría, lo quieren comparar con el proceso 8000. Y entonces llegan a decir que como él estaba pidiendo dinero supuestamente para ayudar a la campaña de su padre, entonces que esos dineros habían ingresado a la campaña del presidente de la República, la campaña presidencial. Y obviamente ya se está comenzando a desvanecer o a demostrar que no es cierto. Es decir, que Nicolás Petro es la persona que recibe el dinero, pero no lo ingresa a la campaña de su padre, sino que se lo está gastando él. Y ahí lo demuestran varios informes periodísticos, especialmente de la revista Cambio, que muestra los extractos bancarios de cómo este joven tiene unas cuentas de ahorros a su nombre, cantidades de dinero, de sumas cuantiosas de dinero y las que se ha gastado de acuerdo a los extractos bancarios mostrados por esta revista. Ahora hay otro tema que diferencia totalmente este caso del proceso 8000 de Ernesto Samper Pizano, porque es que hay que recordar la historia de que el caso de Ernesto Samper Pizano habían ingresado supuestamente, o bueno, supuesto no porque se demostró porque los mismos Rodríguez Orejuela lo confesaron posteriormente, de que ellos habían donado cerca de 6.000 millones de pesos para la campaña de Ernesto Samper, con una situación muy compleja o muy diciente, y es que ese dinero
lo recibió el tesorero de la campaña, Santiago Medina Serna, alma bendita, que en paz descanse, porque él murió en 1999, un 16 de enero. Además que él escribió un libro que se llamó, o se llama La verdad sobre las mentiras, donde cuenta parte de su historia. Pero los que se comprobó posteriormente es que esos 6.000 millones de pesos se quedaron en las cuentas de Santiago Medina y se quedaron en las cuentas de Fernando Botero Sea, que era el gerente de la campaña de Samper, es decir, que no ingresaron a las cuentas de Samper presidente. Por eso el presidente de Samper, el expresidente, también se salvó en ese momento, porque ese dinero no ingresó a su campaña, sino que estos señores se quedaron con la plata. Acuérdense que Santiago Medina Serna pagó 90 meses de prisión por el delito de haberse enriquecido ilícitamente y de otra serie de delitos que se le indilgaron en ese momento. Pero volvamos al caso de Nicolás Petro. Todavía no se ha demostrado que haya personas vinculadas al narcotráfico que hayan ingresado dineros a su campaña. Todos los empresarios de que se habla son personas de reputada, digamos, formación y de empresas legalmente constituidas. Otros, como el turco Ilzaca, dijo contundentemente que él no le había dado dinero a este joven, a este señor, que ni siquiera lo conocía. Y que además, si en una eventualidad de que le hubiera dado dinero, pues lo del turco Ilzaca son dineros legales, porque son producto de los alumbrados públicos. Él tiene la mayoría de alumbrados públicos de todo el país. Todos estos que han dado en concesión los alcaldes de pueblos y ciudades, los tiene el turco Ilzaca a lo largo y ancho de Colombia, lo que son dineros totalmente legales. Y así sucesivamente, los dineros que le han dado a Nicolás no son dineros ilícitos, son dineros que obviamente fueron gente lícita para supuestamente apoyar a Petro. Ellos creyeron en la buena fe del hijo del presidente y creyeron que de verdad este joven o este muchacho iba a ingresar esa plata a la campaña de su papá, cuando no fue así. Obviamente, esto apenas comienza, digamos, lo que es la investigación judicial, y será la investigación judicial y del Consejo Nacional Electoral la que demostrará si esos dineros realmente ingresaron o no. Como se sabe que no es así, no ingresaron a la campaña, pero este joven sí se los recibió y se los está gastando en todas partes, como se demuestran en varias, digamos, cuentas, pagos que ha hecho a hoteles, a restaurantes de Barranquilla, de Cartagena, y en el apartamento donde vive, donde paga un canon de arrendamiento de 25 millones de pesos, cuando sus ingresos como diputado de la Asamblea del Atlántico son de 16 millones de pesos únicamente. A propósito, yo hago un paréntesis. Ahora que se ha mostrado esta escena de celos, que ha mostrado todo este escarnio, sabemos que los diputados en el departamento del Atlántico, cuya capital es Barranquilla, ganan 16 millones de pesos. Y atérrense, el departamento del Huila, que es el tercero más pobre del país según las cifras de Planeación Nacional, aquí los diputados se ganan 36 millones de pesos. Hágame el favor, la descomunal cifra si la comparamos con la Barranquilla y el Atlántico. Pero volvamos al tema de Nicolás. Claro que esto salpica al presidente de la República, y lo salpica no por hechos de corrupción en él como persona, sino por la parte ética, lo moral del presidente. Saber que su hijo pidió dinero a nombre suyo es uno de los actos que seguramente apenan al primer mandatario de la nación, pero que la mayoría de los colombianos entendemos totalmente. La responsabilidad es precisamente de su hijo y no del presidente de la República. Además, el presidente de la República, en un acto de gallardía, de ética, de mostrar su honestidad, él mismo le pidió a la Fiscalía que investigaran a su hijo hasta la saciedad para que demostraran si realmente tiene o no tiene culpabilidad en estos hechos. Algo que no se había visto en la historia de Colombia, porque en el pasado un expresidente defendió a sus hijos a capa y espada cuando la Fiscalía les abrió procesos penales.
Pero el presidente Petro ha sido contundente. Investíguenlo todas las IAS, la Procuraduría, la Fiscalía, y si encuentran anomalías, pues tendrá que haber también castigos. Pero toda esta situación que se vive hoy, que es la comidilla de los grandes medios de comunicación tratando de desvirtuar la majestad del presidente de la República, se desató por una situación de una escena de celos, horrorosamente, obviamente, dolorosa para esta joven Day Vázquez, que está embarazada, y la otra joven, Laura Ojeda, la actual pareja de Nicolás Petro, también está embarazada. Esta joven ha salido en su defensa de su actual amante, digámoslo de alguna forma. Hoy el expresidente Andrés Pastrana, sin ninguna autoridad moral, dice que hay que hacerle un juicio político al presidente de la República, Gustavo Petro, cuando el mismo finao, alma bendita, y Miguel Rodríguez Orejuela lo dijo en una carta que él también le había dado dineros del narcotráfico al señor Andrés Pastrana en su campaña. Además que el señor Andrés Pastrana está salpicado por unas situaciones que vivió por allá en una isla donde llevaban menores de edad de un norteamericano que finalmente se suicidó, lo suicidaron en una cárcel de Manhattan en Nueva York. No tiene autoridad moral el expresidente Pastrana para venir a decir que le hagan un juicio al presidente de la República. Todo esto no es sino un gran ventarrón. Poco a poco, esos negros nubarrones se irán desvaneciendo sobre el horizonte de la patria y se demostrará cada día que el presidente de la República sigue siendo lo que ha sido, un hombre totalmente ético, totalmente ajeno a la corrupción, donde en su campaña seguramente nunca entraron dineros de esta clase de procedencia, aunque fueron legales, vuelvo y digo, los dineros de Nicolás no son de gente ilegal, pero tampoco él puso a su hijo a pedir dinero a nombre de él. Eso quedará demostrado muy pronto y se acabará toda esa tela y ese juicio o ese prejuicio que acostumbran a hacer la gente y que sirve de comidillas a los opositores para hacer cada día, tratar de hacerle la vida imposible y hacerle creer al país que el presidente de la República es igual o peor a los que han habido en el pasado. Para temas de análisis les habló Santiago Villarreal.